Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Tiempos Finales. Hoy estaremos abordando un tema muy interesante, el anticristo, el falso Mesías. Estaremos viendo por la palabra del Señor características, situaciones muy importantes también con respecto a lo que el escenario bíblico nos lleva a comprender y a entender que este hombre en cualquier momento puede aparecer. Influyentes rabinos en Israel dijeron que la llegada del Mesías está cerca. Y esto encendió las alarmas, y más si lo analizamos que fue exactamente después de hacerse público por Donald Trump su acuerdo del siglo de paz y seguridad para Israel, Palestina y Medio Oriente. La espera del Mesías en Israel se ha intensificado cada vez más. Y en este 2020 el ministro de Salud del gobierno de Benjamín Netanyahu dijo que el Mesías vendrá por la Pascua y va a salvar de la misma manera que Dios lo hizo con Israel durante el Éxodo. Ya pasó la Pascua, sin embargo, el ambiente por la espera del Mesías se incrementa. Y por si fuera poco, en un reporte o informe, el principal rabino de Israel ordenó una túnica blanca ceremonial para saludar al Mesías. Así como lo está escuchando, ordenó ya una túnica blanca ceremonial para saludar al Mesías. Y recientemente, en la Radio 2000, una emisora ortodoxa hebrea, entrevistó al rabino Jacob Sichholz, pero su impactante declaración fue cuando dice que un rabino ya está teniendo reuniones con el Mesías. Es el rabino Chaim Kanievsky. Y no es cualquier rabino. Tan es así que los rabinos más importantes de Israel tienen miedo de abandonar el país para no perderse la venida del Mesías. Pero antes, la iglesia del Señor será arrebatada de la faz de la tierra. La gente hoy en día está dispuesta a seguir a cualquier persona que le ofrezca esperanza, que le ofrezca paz y seguridad, como dice Primera de Tesalonicenses 5. Porque, como lo habíamos visto en los capítulos anteriores con el tema del COVID-19, ya estamos en un escenario de caos en donde la gente está emocionalmente afectada, en donde ya se está preparando un escenario crítico con respecto a la economía mundial. El caos ha provocado que la autoridad local se haya visto rebasada. La ciudad se encuentra en estado de emergencia y ha solicitado la intervención de la Guardia Nacional. La gran cuarentena o el gran confinamiento. Ese es el nombre que se le ha puesto a la crisis económica del coronavirus y viene de su principal causa, el confinamiento de millones de personas en todo el mundo para salvar vidas a falta de un tratamiento o una vacuna contra el COVID-19. Se trata de un hecho sin precedentes que ha paralizado a gran parte de la economía mundial. A esto se suma la incertidumbre porque nadie sabe cuándo se retornará a la normalidad. El Fondo Monetario Internacional prevé un decrecimiento de la economía global en 2020 de menos 3%. Y para que tengan una idea, el decrecimiento después de la crisis financiera del 2008 fue del 0.1%. Esto supone la recesión más severa de la economía mundial desde la llamada Gran Depresión que inició en 1929 y que supuso una profunda crisis de la economía mundial que duró años. Y es por eso que este tema nos va a ir despejando dudas también con respecto a este personaje tan siniestro que la palabra del Señor también lo da a conocer, no con un nombre, sino con características. Claramente el Señor lo dijo en una ocasión, en Juan 5:43, dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Las Escrituras no se equivocan. El mundo hoy en día no tiene confianza en ningún gobierno. De hecho, ya estamos escuchando que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está pidiendo un nuevo orden mundial. Bill Gates, por otra parte, quiere una implementación del chip. O sea, estamos escuchando ya cosas que están escritas en la palabra del Señor. Y de hecho, hoy en día, por medio de este tema, vamos a despejar muchas dudas. Claramente, el anticristo, este falso Mesías, este antimesías, será un hombre que actuará con engaño y astucia. Esas serán dos características muy marcadas de este último emperador mundial, porque él será el último. Y él vendrá con un programa, y es un programa de paz y de seguridad. El Señor Jesús sabía que lo más peligroso y mortal de todos los ataques del diablo en el final de los tiempos sería el engaño. Esa arma de Satanás es usada desde la creación del mundo. Engañados por la serpiente, Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del paraíso. La misma estrategia será usada por el anticristo, quien hará que la humanidad sea engañada por su proyección de paz que alcanzará la simpatía y la credibilidad de las naciones. Una verdadera comunidad global, un verdadero mundo en paz. Esto marca el principio de nuestros 7 años de paz. La fuerza del diablo está en el engaño, para que las personas queden bajo su dominio. Por eso, el anticristo será abrazado de cuerpo, alma y espíritu, como si fuese el propio Cristo, pues su aparente característica es la de un hombre de Dios, hasta revelar su verdadera fase. Y continuamos con más información en Panorama Mundial, y es que paz, prosperidad y un futuro más brillante para los israelíes y palestinos. Así definió el presidente Donald Trump su apuesta para que coexistan los dos estados. Ha sido un proceso largo y arduo para llegar a este momento. El domingo le entregué al primer ministro Netanyahu mi visión sobre la paz y la prosperidad y un futuro mejor para los israelíes y los palestinos. De esta manera él se presentará. Pero no va a trabajar solo. El anticristo va a trabajar con su manager, que será el falso profeta, y ellos buscarán para sí que le adoren. De hecho, al anticristo se le va a rendir pleitesía en algún momento de la gran tribulación. Porque en una parte dice que el anticristo va a sufrir una herida mortal de muerte, que le va a llevar claramente a descender al mismo infierno, y de allí él va a ascender nuevamente ya con todo, quizás podríamos decir, mucha más fuerza, una fuerza diabólica que va a llevar a la humanidad a los momentos más oscuros. Es por eso que también el Antiguo Testamento habla de la angustia de Jacob. Para entonces entrar ya en el tema, hay una pregunta interesante que quiero plantearles a ustedes, hermanos, amigos que nos están escuchando. ¿Cómo se presentará este hombre y quién es? Porque a través de todo este tiempo, ya podríamos decir que del año 2008 comenzó un tema de mucha teoría con respecto a querer saber quién es este personaje, quién va a ser. Pero la Biblia no nos da esa autoridad para saber un nombre, un apellido, que pueda quizás ya estar señalando a una persona. La Biblia, de partida, que es la palabra del Señor y la profeta y la profecía segura, no nos permite dar ningún nombre. No sabemos si realmente, ¿no es cierto?, quizás va a ser un hombre, de qué parte vendrá, ya lo vamos a ir viendo,
Pero sí sabemos algo muy seguro, que saldrá de Europa del Imperio Romano dividido. De hecho, en su pantalla usted va a ir viendo algunas imágenes, el Imperio Occidente, Oriente, que fue dividido. Para esto, claramente debemos recordar que en el año 1992 se formó la Confederación de 10 naciones que firmaron, y claramente esto podemos ya entender que partió 300 años antes, pero en 1992 esto ya comenzó a funcionar de a poco, porque ya eso estábamos en pleno siglo XX, ahora siglo XXI, han pasado una buena cantidad de años y hemos visto cómo la profecía ha ido avanzando. Ahora claramente se habla de 10 cuernos, que son 10 reyes o reinos. Y actualmente en Europa fue el nacimiento del mercado común europeo, o si usted también le quiere llamar, la confederación de estas 10 naciones, que es interesante. Ahora, este hombre es un hombre que tendrá un carisma muy especial, porque debe ser una persona que domine muchos idiomas, muchos dialectos, un carisma que le permita llegar a las más de 194 naciones que hay mundialmente. Entonces, este hombre tendrá su imperio en la Europa occidental. Por eso que hablamos de las dos divisiones, oriental y occidental. O sea que en el antiguo imperio romano, allí él tendrá su imperio. 10 naciones de estas, 7 le entregarán su dominio, su poder de una forma voluntaria, pero 3 se resistirán, pero igual Él las va a derrocar. Y la palabra del Señor lo dice. En Daniel 7, el libro de Daniel nos habla de esto. Daniel capítulo 7, el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, el cuerno pequeño es el anticristo. Imagen que usted también está viendo en su pantalla. Él es el anticristo. Ahora, este dictador entrará en escena con un poder conquistador y se ganará la simpatía de todos los habitantes del mundo. Es por eso que él debe tener un carisma especial, y lo mencionamos al comenzar, que la astucia y el engaño son las 2 características muy marcadas que tendrá él. Pero la realidad es que va a lanzar a la humanidad a las épocas más terribles que nunca se han vivido ni se vivirán en la historia de la humanidad. O sea, la gran tribulación. ¿Qué nos dice Mateo 24, 21 con respecto a esto? Dice la palabra del Señor: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La palabra del Señor lo corrobora. Este hombre no puede aparecer mientras la iglesia de Jesucristo esté en la tierra. Los pastores evangélicos organizaron esta actividad, hicieron un llamado a los gobernantes a que realicen su labor tomando en cuenta los principios bíblicos. Esta marcha se realiza cada año, participan, como les comento, varias iglesias evangélicas del sector.
La novia del Cordero está todavía en la tierra. Y es por eso que 2 de Tesalonicenses 2 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay algo que al presente le detiene. Y esa es la iglesia del Señor. Y ella debe irse en el rapto de la iglesia. Cuando el Señor le haga una invitación, que lo dice en Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esta es una evidencia clara. Apocalipsis, ya a partir del capítulo 5 en adelante, no aparece la palabra iglesia. Y es una evidencia marcada de las Escrituras que ya la iglesia no estará en la faz de la tierra. Entonces, ya sabemos que tan pronto sea el glorioso arrebatamiento y suene esa final trompeta, entonces inmediatamente el anticristo hará su aparición realizando el llamado tratado de paz con los árabes y palestinos. Pero todavía no es el tiempo. Es por eso que estamos en este tema y iremos parte por parte para que podamos entenderlo a cabalidad. Ahora, este hombre será el tirano más terrible que jamás haya existido. Pero queremos identificarlo por la palabra del Señor. El anticristo es un personaje que ha hecho sombra a través de la Biblia y tiene de hecho diversos nombres y los vamos a ir viendo en este estudio. Y el primer nombre que toma es la bestia, y quiero llevarlo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 2 y 4, del 2 al 4, dice: y la bestia que vi era semejante, dice, a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Son los nombres que se le dan a el anticristo. Y le adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que el primer nombre que se le da en estos 3 versículos, la bestia. Pero también 2 de Tesalonicenses también le da el nombre de el hombre de pecado. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el mismo versículo aparecen 2 nombres que se le adjudican al anticristo, que sería hombre de pecado y el hijo de perdición. Y en Daniel 7, el versículo 8, que es lo que acabamos de leer, se le llama el cuerno pequeño. Lo vamos a repasar nuevamente. Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Allí entonces tenemos ya la primera parte de cómo identificar al anticristo, y lo hemos identificado por la palabra del Señor con todos estos nombres. Pero el anticristo será un hombre, porque muchos dicen que será una máquina, una computadora, pero la palabra del Señor nos aclara que será un hombre. Y de hecho, si el anticristo ha hecho sombra en la Biblia,
también en la historia de la humanidad ha hecho sombra, pero con el espíritu del anticristo. Porque hemos visto el espíritu del anticristo, por ejemplo, en Nerón, un hombre despiadado, que si usted lo recuerda, muchos cristianos murieron a manos de él, nada menos que en el Coliseo romano, cuando despiadadamente Nerón mandaba, ¿no es cierto?, a que esos hombres lanzaran esas bestias, esos leones rugientes. Y de hecho, entre paréntesis, por eso que dice que, según de Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, es debido a eso. Y esos leones hambrientos no dejaban nada prácticamente de esos cristianos. Nerón tuvo el espíritu del anticristo. También un hombre que se menciona en el canon no sagrado, sino en los libros apócrifos, que sería Antíoco Epífanes. Fue un tipo del anticristo, porque él, en ese periodo de silencio, que es la hojita que está en blanco, que divide el Antiguo del Nuevo Testamento, allí, esos 400 años de silencio, apareció Antíoco Epífanes, y él sacrificó una cerda. Imagínense, o sea, el espíritu del anticristo ha estado en muchos hombres, y él sacrificó ahí esa cerda en el templo, y él todo el caldo de ese cerdo lo roció por todo el templo mismo. Espíritu del anticristo. Y Hitler, también un hombre despiadado. Pero también Mussolini y también Napoleón tuvieron el espíritu del anticristo. O sea que bíblicamente ha hecho sombra. Lo hemos mencionado en esos pasajes bíblicos y en los nombres que se les da, pero en la historia también, aquellos hombres, ellos tuvieron el espíritu del anticristo. Para continuar con este tema, claramente el anticristo será una encarnación prácticamente de Satanás, el diablo, porque él también tiene su Trinidad, así como el Señor tiene su Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El anticristo tendrá esta Trinidad pero diabólica. Será el anticristo, el dragón y también el falso profeta. Y el dragón le dará todo el poder y toda su autoridad al anticristo. Esto significa que el anticristo también usará poderes, pero poderes engañosos de Satanás, el diablo, porque el que le dio el poder y la autoridad fue el dragón. Y Apocalipsis 13, versículo 2, nos da esta evidencia. Dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, le va a dar todo al anticristo. Por eso que el anticristo, amigo, hermano que nos escucha, será la obra maestra de Satanás, el diablo. Ahora, habíamos hablado de que en el año 1992 hubieron países, ¿no es cierto?, de la Europa Occidental, conocidos como los 12, que firmaron un tratado con la Unión Europea. Y entre estos acuerdos, quiero mencionar esto, decidieron adoptar una moneda. Eso se dejó en el tiempo un poco de lado, pero hoy en día está haciendo mucho furor, porque quiero mencionar que el dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, este multimillonario,
también está hablando de una criptomoneda o de una moneda digital, que él también quiere que con respecto a esta recesión mundial que vendrá tan grande al mundo, ya definitivamente desaparezca lo que es el dinero efectivo y se pueda utilizar esa moneda. ¿Será eso? ¿Irá a ser así? No lo sabemos, pero son cosas que se están escuchando. Pero volviendo acá al tema, eso se decidió hacer en el año 1992. De hecho, desde enero del 2002, recordando que el euro pasó a ser la moneda única y común para 300 millones de europeos, perteneciente en este caso a esos 12 países que firmaron en 1992. O sea, son cosas que ya están funcionando, porque la profecía es paso a paso. Ahora, Europa sí podemos decir que es la cuna del anticristo. Lo hemos estado viendo, pero para poder entender esta parte final del tema del anticristo, nos tenemos que remontar a los escritos de Daniel, porque Daniel es un libro a partir del capítulo 7 en adelante, le llaman el Apocalipsis en miniatura y se debe ver en conjunto con el libro de Apocalipsis. Pero para remontarnos tenemos que hacer un poquitito de historia. Claramente, 625 años antes de que naciera Jesucristo, el pueblo de Babilonia estuvo esclavo. Y eso lo vamos a ir viendo por el libro de Daniel. El rey de Babilonia tuvo un sueño, y es de hecho el ABC de la profecía, el capítulo 2 de Daniel. Y de hecho, este rey muy conocido, Nabucodonosor, al despertar no podía recordar este sueño. Estamos hablando que esto fue más o menos hace 2600 años atrás. O sea, ha pasado mucho tiempo, pero nos damos cuenta que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a magos, a astrólogos, mandó a llamar a todos estos encantadores para que le pudiesen, en este caso, explicar el sueño. Y el que no lo hiciere, él lo iba a mandar a matar. Lamentablemente nadie pudo ayudarlo en lo que él tanto quería. Y con ira, bueno, muchos murieron también por esto, porque no pudieron descifrar. Pero dentro de los convocados de este grupo había un israelita, y nosotros sabemos que fue Daniel. Y Daniel, el siervo de Jehová, porque así lo dice la palabra del Señor, Dios le reveló, en este caso a Daniel, por medio, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, y él pudo ir al rey en este caso, y fue él, se salvó de la muerte porque pudo descifrar ese sueño. Y estoy hablando del capítulo 2 de Daniel. Un libro demasiado importante y un capítulo que cuando estudiamos el tema del anticristo debemos mencionarlo. Quiero mencionar algunos aspectos porque el capítulo es largo, pero quiero mencionar lo más importante del capítulo 2 de Daniel, que fue la estatua. Fue una estatua que en el fondo Nabucodonosor vio. La vio cabeza de oro, y la cabeza de oro era el reino de Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata fue el imperio medo-persa. Todos estos imperios ya pasaron. Vientre y músculos de bronce es el imperio griego macedónico. Y aquí ya viene la parte interesante. Las piernas de hierro es el imperio romano. Pero los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, es de donde saldrá
el anticristo en los tiempos finales. Lo acabamos de leer en Daniel 7:8, el llamado cuerno pequeño. O sea, 2600 años antes, Nabucodonosor tuvo este sueño. Ahora los dedos, porque estamos viendo la parte de, digamos, de las piernas, de los pies de esta escultura, de esta tremenda imagen, eran en parte de barro y en parte de hierro, porque eso quiere decir que el reino iba a ser dividido. A eso se refiere. Pero también significa que va a ser en parte fuerte, pero también va a ser en parte débil, porque eso significa que el hierro esté mezclado con el barro. Ahora, así, en este caso, son los gobernantes de los reinos, porque también son débiles. Y eso es lo que nos muestra del anticristo. Pero finalmente este cuerno pequeño unirá todas estas alianzas, pero claramente podrán ellos formar un solo cuerpo entre sí. Y es por eso que de allí surgirá el anticristo, que será el antimesías. Ahora, durante este gobierno de estos reyes, el Dios del cielo, ¿qué va a hacer? Va a establecer un reino que jamás va a ser destruido. Y nosotros sabemos que ese va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que no tendrá fin. Importante. Ahora, la antigua Roma, porque estamos haciendo historia para llegar a entender mucho más a cabalidad este tema, la antigua Roma se convierte en el centro del país de Italia, en un imperio que en aquel entonces dominó todo el Mediterráneo. O sea, fue gobernado todo el Mediterráneo. Y de hecho nosotros sabemos que allí los romanos desarrollaron una civilización muy potente. Y sus bases fueron tan fuertes porque había un ejército muy potente en aquel tiempo. Y bueno, claramente nos damos cuenta que de allí aparece Roma como el hierro. O sea que el hierro, ese metal, es Roma. Y nosotros sabemos que fue conquistado militarmente también por la corrupción de algo. Miren qué interesante este dato. Por la locura de los césares. Porque la mayoría de los césares, y esto es algo que aparece en muchos libros de historia, los césares eran homosexuales. Y por la locura de ellos también Roma se hundió en aquel momento. Y por eso que Roma finalmente cayó en manos de los alemanes en el 476 después de Cristo. Interesante, datos interesantes que nos llevan a saber este tema de una manera profunda. Ahora, el último imperio romano, que es de hierro y barro, porque no lo olvidamos, porque de ahí va a salir el anticristo, es de donde salía el cuerno pequeño, que lo acabamos de leer en Daniel 7, versículo 8. ¿Cómo identificarlo? Ya sabemos que él será un hombre, y eso lo podemos decir con mucha propiedad por la palabra del Señor. No será una computadora, ni será un sistema, sino que será un hombre. Porque de hecho Daniel 7, 24 y 25 así lo afirma. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, los va a perseguir. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. A eso se refiere la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la ley, si usted se da cuenta, hoy en día
ya estamos viendo que está siendo cambiada. Las leyes. Hay muchas leyes que hoy en día van en contra de lo que es de Dios, como lo vimos en capítulos anteriores de su programa Tiempos Finales. Ahora, también va a negociar y va a confirmar este tratado de paz entonces con los israelitas y los árabes. Lo vamos a leer en Daniel 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, claramente son los pasos en orden que estamos estudiando junto con usted que nos está escuchando y nos está mirando por las pantallas, que verdaderamente son los pasos para que el anticristo se pueda manifestar. Se levantará entonces de entre la unión de países europeos. Puede ser de primeros ministros, que de hecho, entre paréntesis, ellos también le van a dar un poder total. Y lo dice la palabra del Señor. Y esto es lo que va a suceder a futuro. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Ahora, su reino, su imperio ha revivido. Políticamente lo estamos viendo. De hecho, lo vimos también en Daniel 2, que con la explicación de todos los metales y de todos esos reinos que han pasado, y que todavía hay uno que no ha venido, que es la última parte de esa estatua que vio Daniel. O sea, todos los reinos han pasado, pero el último todavía no llega. Y estamos hablando de 2600 años atrás, antes de Cristo. Y todavía falta que se complete y que termine de cumplirse esa profecía. Los pies de hierro y en parte también de barro cocido. Dice que Él arrancará y hará desaparecer a 3 reyes. Lo hemos leído en Daniel 7, versículo 8. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta es la manera que él actuará. Ahora también su reino no va a ser un reino local o de alguna parte X, sino que va a ser un reinado global, porque su dominio va a ser global. Lo hemos leído recién en Daniel 7, versículo 8. Usará promesas de paz. Y nosotros ya estamos escuchando, estamos pero someramente escuchando algunas cosas. Y esto es todo un escenario de preparación, de marcha blanca para lo que viene. Leamos lo que dice Daniel 8, versículo 25 con respecto a esto. Dice: con su sagacidad, se da cuenta, astucia, que es lo que vimos al principio, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, claramente las promesas de paz allí estarán. Será promovido porque tendrá su manager, una terminología actual, por su manager, que será el falso profeta. Y lo vamos a leer en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, entonces, del versículo 11
Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué significa esto? Que hará grandes señales. Quiero mencionar esto. Cuando el anticristo sufre esta herida mortal, en presencia de todos los canales de televisión, de todas, internet, es por eso que es cosa que usted pueda analizar. Hoy en día la tecnología nos lleva a tener una comunicación instantánea y simultánea. Y esto es una realidad. Y esto es todo un escenario del anticristo. Porque él estará de una u otra manera televisando, le estarán todas las cadenas de televisión más importantes del mundo, todos estarán a una televisando el tremendo espectáculo del anticristo que estará resucitando en presencia de la humanidad. Si él va a descender del abismo. Y allí será el primer milagro y la primera señal. Y de hecho, es allí donde el falso profeta, él manda que hagan una imagen para que la adoren. Y ese es el enganche para que la gente se tenga que marcar con el número 666, que será un tema de un próximo capítulo. Pero es allí donde va a suceder aquello. Entonces los milagros y las señales él las va a realizar. Tendrá aparentemente poderes, pero solamente es algo temporal, solo temporal, porque lo va a perder y lo va a recuperar con lo que acabamos recién de mencionar en Apocalipsis capítulo 13. Claramente va a ser precedido en este caso por estos 7 reyes que van a ser estas 7 naciones. Y él será, lógicamente, el 8º rey. Y aquí hay algo interesante, porque en esta parte podemos también entender que la profecía nos lleva, y que también es un tema de otro programa, al falso profeta, que es quien le estará dando a conocer. Pero el falso profeta también, él debe salir de una línea de papas, que también es interesante, pero no es el tema de hoy, pero sí lo dejamos mencionado, y que lo habla Apocalipsis 17 del 10 al 11 como el 8º rey. Será el anticristo convincente. Y esto lo dice Daniel 7, versículo 20. Daniel 7, versículo 20. Dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. O sea, será un hombre convincente, convencerá, tendrá ese poder de convencimiento, y parecía más grande que sus compañeros. 3 años y medio. Claramente la gran tribulación dura 7 años, pero 3 años y medio serán de bienestar, pero 3 años y medio serán de la tribulación, como dice Mateo 24, cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. 3 años y medio entonces de bienestar, que él, posteriormente, él se va a sentar en el tiempo, se sentará en el templo judío, allí.
Por eso que es importante mencionar esto también. Y la palabra del Señor lo dice en Mateos 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, o sea, significa el antimesías, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Las Escrituras lo señalan allí, ¿no es cierto?, de una manera bien marcada. No va a haber otro tiempo igual. Y en Daniel 9, versículo 27, nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la gran tribulación. Porque el tratado de paz que el anticristo firmará con los árabes y los israelitas es al comienzo de la gran tribulación. Inmediatamente que la iglesia sea arrebatada de la faz de la tierra, aparece este hombre y firma este tratado de paz. Y como dice la palabra de Dios, dice: a la mitad de la semana, o sea, después de los 3 años y medio, dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Solamente será una careta, una pantalla de que será un tiempo de paz. Solo será por unos momentos, un instante. Perseguirá a la gente que no quiera adorarlo. Y allí es donde vendrá ese tiempo cuando Él se dé a conocer quién es realmente después de esos 3 años y medio de bienestar. Él realmente se dará a conocer quién es y perseguirá al mundo. Así lo dice Daniel 7:21. Dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Todo escrito en la palabra del Señor. Prácticamente dominará a todo el mundo. Daniel 11:44 lo señala. Dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, totalmente el mundo va a estar dominado por el anticristo. Y un detalle interesante: honrará la fuerza militar. Es por eso que hay muchos que incluso le están dando un nombre y un apellido, porque hay hombres que se acercan a la línea de él bíblicamente, pero tenemos que ser cuidadosos con nombrar o mencionar a alguien. Pero sí, él va a honrar esa fuerza militar. Daniel 11:31 lo dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Lo acabamos de leer hace unos instantes, que intentará cambiar los tiempos y las leyes, y el escenario ya se está preparando porque hay leyes que han sido cambiadas bíblicamente. El aborto, el tema también del homosexualismo, que hoy en día está en todos los países del mundo. Es una preparación, una antesala para lo que viene. ¿Qué será para cuando se manifieste ya el anticristo? De hecho, también
Hay un detalle muy interesante que nos dice Daniel 11:37, que no tendrá amor por las mujeres. Dice el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, ya tenemos un dato más importante y podemos hacer relación con todo lo que hoy en día está pasando. Los famosos movimientos feministas, que en el fondo son movimientos de lesbianas. Y eso es lo que va preparando rápidamente el escenario para que entonces, cuando la iglesia se vaya de la faz de la tierra, inmediatamente el anticristo aparezca y comience ya a darse todo esto de una manera a cabalidad y de una manera ya desatada, la maldad, porque ya el misterio de la iniquidad estará funcionando, estará viéndose de una manera plena, viviéndose en una manera plena. Hay un número que lo va a representar, que es el número 666. Apocalipsis 13:18. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ese será su número que le estará representando. Un tema también interesante que en otro capítulo lo estaremos abordando. Y ya para hacer la conclusión, dice que él y sus ejércitos serán destruidos en la gran batalla de Armagedón, porque va a ser el mismo Señor Jesucristo que vendrá en la segunda venida, porque ahí se desatará este escenario y se estará peleando los ejércitos del anticristo con el mismo Señor Jesucristo, o también le llaman en el Valle de Megiddo, que se desatará esta gran batalla. Lo vamos a leer también en Apocalipsis 19, versículo 20. Dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El 20, versículo 10 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y Daniel 7, versículo 11 dice: yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Qué interesante el tema que hemos podido abordar este día. Pero antes de terminar este programa, quiero hacer una oración para aquellos que no le conocen. Usted, amigo, que nos ha estado sintonizando en su programa Tiempos Finales, hermanos también que a lo mejor te sientes desanimado, quiero que sigas esta oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este tema, este estudio que tú nos permites realizar para tu gloria. Tu palabra es fiel y verdadera, y ella tendrá su fiel cumplimiento. Te pido, Señor, por aquellas personas que no te conocen. Tú tienes el poder para tocar sus vidas y para que ellos también se entreguen a ti. Mira a mis hermanos que tal vez pueden estar desanimados o que tienen algún problema. Yo te pido que tú también te glorifiques en sus vidas y que tú coloques el gozo de tu Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza. Te lo pido todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También
está apareciendo allí en la pantalla el correo electrónico al cual tú nos puedes escribir. Gracias por tu sintonía y que el Señor te bendiga.